ahora les presentamos a nuestra sección Diálogos. La edición de hoy reúne a dos de los ganadores del Concurso Nacional de Dramaturgia, Franco Caluso y Fabián Díaz. Franco Caluso es escritor, músico y director de teatro y su obra No Future se llevó el primer premio de la 19ª edición de este concurso. Fabián Díaz es dramaturgo y actor y sus obras Roja y Ju, Pato Verde y Los hombres vuelven al monte fueron premiadas por el Instituto Nacional del Teatro. En esta charla, estos jóvenes dramaturgos van a estar profundizando sobre sus procesos de escritura y sobre la puesta en escena de alguna de sus obras. Vean la nota. Franco, vos decías que habías hecho acá en la carpintería tu primer... Sí, hice mi primera aproximación a la dirección. Todavía no había escrito ninguna obra de teatro. Había hecho música en un par de obras, en varias obras había hecho la música, la composición y había tocado en vivo. Y tenía ganas de empezar a dirigir, yo escribía narrativa y bueno, me llamaron para hacer una especie de reemplazo porque se había bajado un director y hice mi primera puesta acá en la carpintería. Así que tengo como cariño especial por este espacio. ¿Y ahí habías escrito? No, el texto me lo para dieron. ese texto, Sí, ya lo sí, tenías. me dieron un texto que había escrito Aníbal Gugliuni, que era amigo igual, y me permitió tocar algunas cosas, pero nada, me pareció divertido también empezar por dirigir algo que no era mío, que es algo que fue la única vez que lo hice, digamos. Fue esa primera y única vez, y después ya dirigí todos textos míos y avancé por ahí. ¿Y ya habías escrito antes de ese laburo? ¿Ya tenías algo escrito de teatro? No, de teatro no. O sea, estaba haciendo dramaturgia en ese momento con Romina Paula. Sí. Pero terminé escribiendo narrativa. O sea, en el taller de ella igual terminé escribiendo relatos, que era lo que venía haciendo. O sea que no tenía acercamiento a la dramaturgia todavía. Y después al otro año ya sí escribí mi primera obra que se llama Nena Dragón. Que después la estrené en el Rojas, en la Óperas Primas. Vos no tuviste acercamiento con la carpintería, pero viniste a ver obras buenas acá. Sí, yo vi acá El Centésimo Mono hace unos cuantos años y de hecho en ese momento estaba escribiendo y dirigiendo a la vez un proceso que se iba como escribiendo a medida que lo íbamos ensayando. Y bueno, la obra de El Centésimo Mono tenía un montón de trucos de magia. Sí, claro, eran magos los chicos. Y me acuerdo que yo quería meter un par de trucos de magia en la obra que estaba haciendo. Sí, era medio imposible porque bueno, ellos eran todos magos y nosotros solo podíamos comprar el truquito. Claro, sí, tenía un nivel de efectividad muy bueno. Era muy bueno, porque ahí, no sé, era un espectáculo muy singular porque la dramaturgia no tenían demasiado texto, de hecho como hay algo ahí que estaba tramado por la escena misma, digamos. Y no sé, pensaba como un poco, viste, que hay todo un trabajo de la dramaturgia que tiene que ver con la dramaturgia de actor o la dramaturgia de escena. ¿Y vos hiciste laburos así de dramaturgia del actor? Sí, mi formación es como actor, en realidad. Entonces hay algo de la dramaturgia que viene casi como a subsidiar en un principio a una zona que yo sentía que estaba como en un déficit muy grande respecto de armar un trabajo de cero que podía estar como anclado en la actuación y que podía estar pensando cuestiones de la dirección, pero que a la hora de generar un texto desde esa escena que estaba siendo creada por primera vez, había ahí algunas zonas que a mí me resultaban como un poco escasas respecto básicamente de procedimientos, ¿viste? Como yo no tengo una formación en la literatura, más allá de lo que me pudo haber dado la licenciatura en actuación en términos de lectura dramática o en términos de lectura teórica, no tengo un ejercicio en la narrativa, en escribir narrativa en principio. Entonces mi primer acercamiento a la dramaturgia tiene que ver con intentar escribir dramaturgia para unos procesos que yo mismo estaba llevando adelante. ¿Como director o como actor? Lo primero que yo escribí fue una obra que dirigía, que se llamaba Sobremesa, hace, no sé, un montón de años. Una obra muy, muy chiquitita, que tenía una dramaturgia muy simple, como una familia diezmada por la guerra, en las que quedaban como las hijas y una especie de abuelo.
y tenía un texto muy sencillo, pero que bueno, hizo como el ejercicio de plantarse como una dramaturgia, es decir, como bueno, un texto que es autónomo de la escena, que puede existir antes y después, de alguna manera, de esa escena que está sucediendo entre los cuerpos. Y creo que ahí arranca como un camino que va siendo de a poco separando las aguas, ¿viste? Como bueno, la actuación es la actuación, la dirección es la dirección, la escritura dramática es la escritura dramática. Claro. Y que también después con el tiempo se me empieza a alejar la escritura dramática de la dramaturgia, ¿viste? Como si la dramaturgia viniese a la hora de la escena concretamente y la escritura dramática tuviese que ver con, bueno, todo ese metabolismo que empieza como a funcionar cuando uno entra al trabajo de la escritura más solitaria, casi que no lo quiero decir, pero sí, la escritura sigue siendo solitaria. Sí, a la hora de fundar, digamos, un universo, algo así como, más en términos de protoescritura, digamos. Sí, como totalmente. Todavía no pensando como en una voz, sino en un universo. ¿Y vos pensás en los cuerpos que van a hacer esos textos? ¿Tenés unos cuerpos imaginándote? Sí, pero en general mis referencias físicas, o sea, mis referencias vienen más del lado del cómic, del dibujo, cuando imagino personajes los imagino dibujados, es algo, me parece medio raro lo que voy a decir, pero sí, como mi acercamiento al mundo del teatro fue medio de casualidad, entonces cuando yo escribo pensando en eso, como por ejemplo, bueno, justamente No Future es una obra que no cumple con esas condiciones, pero en las otras obras que escribí hay personajes que parecieran a priori imposibles a la hora de generar esa corporalidad en escena. Bueno, por ejemplo, La Foca en Ruido Blanco, que es una obra que dirigí hace poco, que estoy dirigiendo, que vamos a hacer funciones a fin de año. Es una foca que habla, digamos, y yo eso cuando lo escribía no lo imaginaba, no imaginaba una chica dentro de un vestuario. Sí. Aunque sabía que eventualmente si la dirigía iba a ser así, obviamente, pero lo que imaginaba era una foca que hablaba, digamos. Como, claro. En ese sentido te iba también a preguntar a vos, bueno, después también en una obra que estoy escribiendo y dirigiendo ahora, que se llama Las amantes del círculo de Obi, es un ejército de chicas que raptan al dios de los ríos porque inundó un pueblo en el que vivían, y ese personaje que habla en verso yo me lo imagino como una especie de figura gelatinosa de 5 metros y medio, digo, como cuando lo escribo, en mi cabeza es eso. Y de alguna manera operan... Es un imaginario dramático y no técnico en ese sentido, ¿no? Como no es un imaginario de la resolución técnica que después va a tener... Claro, si no, uno tendría que escribir como en 3x3 y en unas mesas y en unas sillas, que es más o menos lo que se cuenta rápidamente. Hacer, sí. Si pienso en la resolución técnica, empiezo como a flaquear, porque empiezo a escribir algo como que ya conozco, como si fuera, como empiezo a pensar en la posibilidad del decir, empieza la voz a volverse como más acartonada. Pero quizás porque no soy tan director, como que me siento más cómodo a la hora de fundar como un territorio dramático que a la hora de fundar un territorio escénico, que siempre ahí me siento como amateur. Cuando empiezo a ensayar siento más nervios de verdad, siento como una zona en la que también despliego horizontalidad para que trabajemos en equipo, algo que siento que no muerdo profesionalmente de la manera que muerdo cuando escribo. Claro. Al menos a mí me pasa algo así. Sí, yo pienso en ese sentido como la dramaturgia, cuando me pienso a mí como director de un texto mío, como un hipotético director de los tantos que ojalá dirijan los textos, pienso como en escribir la obra más difícil para ese director que sería yo mismo, ¿viste? Claro, sí, me ha pasado un par de veces decir, bueno, no voy a usar ninguna de las estrategias escénicas que me permitieron resolver este texto para escribir como si uno pudiera inaugurar un diccionario que no tiene referentes en ese texto. En el caso de Pato Verde, para mí hay un ejercicio como declarado en ese sentido, ¿no? Hay huellas escénicas
como no hay una pista escénica, es decir, no, ningún personaje entra por la derecha o sale por la izquierda, No, claro, no o tiene una indicación de vestuario o de iluminación, como ahí hay una decisión muy específica de lavar ese lenguaje que viene como de la parte técnica, de la puesta en escena, y que a veces termina, para mí, contaminando cierto lugar de la escritura, que la escritura dramática no sé si lo necesita en ese sentido. Como... No, sí, yo cada vez más pienso que no solo no lo necesita, sino que lo viene que lo daña, a ¿viste? estorbar, Que genera ahí una herida y una huella que está como muy... que tiene una tradición muy densa en ese sentido, como si el imaginario quedara recortado por... A la hora que uno dice entra por la derecha, hay como toda una tradición que cae sobre el texto. ¿Desde dónde? Claro. Tremenda en ese sentido. En No Future hay como una cuestión así musical intensa y nada, pensaba que vos sos músico y que, bueno, algo de eso queda como traficado en el material. Hay algo de esa deformación de haber empezado haciendo teatro, haciendo música para teatro, componiendo música para teatro y encontrando en ese trabajo un rol específico de la música que me interesaba pensar. Cuando a la hora de escribir metía mis ideas ahí sobre lo que yo quería que suene, y ahí sí había como una de lo que hablábamos recién sobre la resolución escénica, había y me parece como que me gusta que esté como algo bueno, hay una idea, una referencia específica musical de la que estoy hablando, que la obra se actualiza con eso, se genera un diálogo con esa referencia y casi siempre, digamos, en las obras, bueno, siempre en todas las obras que escribí, la música está dramatúrgicamente justificada dentro de la escena. No es un agregado de la puesta, sino que es de alguna manera parte constitutiva. Sí, de hecho en No Future parece como casi un motor, ¿no? Como hay algo ahí que va latiendo en la medida que avanza la obra, también está latiendo esa música. Sí, como algo del pulso, del punk, algo de eso. Sí, bueno, No Future en particular a mí me interesaba contar un poco como algo que a mí me había impulsado como a salir, digamos, de la adolescencia como de una manera que fue el punk rock y en los 2000 en Buenos Aires, y la figura de Ricardo Espinosa, que se suicida cuando yo era muy chico, y esta idea del No Future, que es eso, como es como una idea importada, y por eso también escribirlo mal en el título, es una idea importada como de Inglaterra, como de gente que ahora está viva, digamos, y que tiene mucho dinero. Y que acá pegó de una manera muy rara, ¿viste? Como que crisis política, social, y acá los pibes de verdad no tenían futuro y había como una cosa como de angustia como generacional. Sí, que estaba siendo además narrada y traficada en esa música de alguna manera. Claro, y esa música lo purgaba, digamos, de alguna manera, porque era un punk que no era... no era políticamente manifestado, sino que era más bien mi único sentido de la vida es juntarme con mis amigos en la esquina a tomar vino. Sí, casi grunge, ¿no? En ese claro, sentido. Como y a fumar pasta base y morir, digamos. Y había algo de eso que a mí me parecía súper poético y a la vez muy triste. Y bueno, para mí entonces había una música específica que sonaba, que tiene que ser una música que es desprolija, que está mal tocada, digamos, en las acotaciones se insiste sobre la idea de la música mal tocada. Y escribí una obra bajo el influjo de esa poética, pero en un contexto que nada que ver, porque la obra transcurre en un viñedo, digamos, en donde pareciera que lo punk no tiene lugar, digamos. Sí. Y en tu caso la poesía, la literatura poética, porque en Pato Verde hay mucho de literatura poética, como al menos eso lo leí yo. Sí. ¿Cómo funciona eso? Yo en Pato Verde estaba como muy
ocupado en algo de la geografía, digamos, había algo de eso que me resultaba como muy convocante. Yo soy de Chaco, y entonces hay como una zona medio fundacional de mi imaginario sobre los espacios, que está muy anclado en algo del monte, de los espacios abiertos, y también a mí me resultaba como un modo de tensionar cierta zona de la dramaturgia que se repite a veces en su organización espacial, que tiene que ver con el living, la casa, como esa serie infinita que se repite y se va como actualizando en el tiempo, pero que, bueno, que repite como un esquema y que determina también muchos modos de la escritura. Y entonces, por lo menos en Los hombres vuelan al monte, en Pato Verde, en Rojaijú, hay como un trabajo sobre el territorio, casi directamente. Hay como una decisión de anclar esos textos en territorios que son por lo general muy marginales, como el monte, o que quedan como muy alejados de la ciudad, o que a los cuales la ciudad no ha llegado. No llegó con su lenguaje, no llegó con su infraestructura, no llegó con sus sonidos incluso. Y eso de alguna manera canta, empieza como a hablar, empieza a traer un ritmo. Y también eso para mí crea los personajes de esos textos, que en general son personajes súper, no solo marginales, sino con poca voz, como tienen poca voz en ese sentido. Uno no los ha escuchado hablar, ¿no? Bueno, uno escucha hablar políticos, como ese es el discurso que flota en uno siempre, pero en Los hombres vuelan al monte es un personaje que acaba de venir de la guerra de Malvinas. Pato Verde son dos niños, es la voz de dos niños enamorados que no pueden rozarse ni siquiera. Hay siempre alguna temática que a mí me llama de fondo. En el caso de Pato Verde yo estaba como revisando un montón de cosas que tenía que ver con la contaminación por agrotóxicos y que generaba unos daños irreversibles en los cuerpos de los niños. Y bueno, no podía hacer eso dramáticamente, primero porque era insoportable y porque no tenía ganas. Entonces generé como todo un discurso poético para darle entidad a esa imposibilidad de ellos de poder tocarse. De hecho, el contacto de uno debilita al otro en la obra, y hay la niña enamorada no puede ser rozada por el sol. Bueno, una serie de cosas que son convertidas en un lenguaje poético y que tienen como un trasfondo bastante denso en ese sentido. Y bueno, muy particularmente para Pato Verde yo estaba leyendo a Juan L. Ortiz, había como entrado muy de cabeza a su literatura. A mí me aparecía, claro. Y bueno, hay algo fundante en eso, en cómo él le da mucha voz al movimiento de las hojas, al movimiento de la luz, al movimiento del agua, y eso se convierte en palabra y adquiere lenguaje escénico. Y además, no sé, algo que a mí sí me pasa con la dramaturgia, que es que muchas veces me parece que está mucho más cerca del lenguaje poético, es decir, de una palabra que está casi pensada para la oralidad, para ser dicha y que está rítmicamente diseñada, más que en su costado dramático, digamos. A veces como que me interesa después eso. Primero voy como atrás de descubrir cómo hablan, cómo suenan, qué espacios los sostiene, y después empieza a aparecer como el drama. Yo tenía como unas preguntas un poco... más picantes. Más picantes. Tengo dos, a ver. Una era como cómo imaginabas que iba a ser la dramaturgia del futuro si uno tuviese que hacer un ejercicio así hipotético, ¿qué va a pasar con la dramaturgia? No sé, me cuesta mucho pensar en eso. O sea, pienso que cada vez más la dramaturgia, y un poco conectándolo con lo que hablamos antes, debería desvincularse como de sus procedimientos de realización. Está mega desvinculada, voy a decir esto, parece como si... Sí. Está mega desvinculada ya, y creo que en el futuro yo imagino que la dramaturgia debiera estar más en contacto con problemáticas o con sensibilidades de época, que siempre es algo que a mí me costó mucho escribir. Y cuando digo de época, hablo de problemáticas de crisis actuales, de cuestiones, aprovechando que el teatro es esa cosa viva que está todo el tiempo pulsando y que requiere del cuerpo presente. Me parece que en el futuro pienso que debería ser algo
como un semanario, digamos, como una cosa que esté todo el tiempo actualizando la realidad en términos ficcionales o no ficcionales, pero digo, sobre todo en función de la ficción, como me parece que ese poder que tiene la ficción de generar una posibilidad en la imposibilidad, usarlo, digamos, de una manera que sea contrahegemónica, me parece como... Sí, totalmente. En relación a la televisión y... Sí, yo hace poco leía, no me acuerdo quién, una entrevista que decía algo así como, bueno, que se declaraba como enemigo de la realidad. Desde el campo de la ficción se declaraba enemigo de la realidad en ese sentido. Y a veces la dramaturgia para mí tiene, no es un deber ni una obligación, pero sí tiene, ahí hay una zona que hay que combatir constantemente, ¿viste? Como, y no hablo ni del realismo ni del naturalismo en ese sentido, sino como, bueno, hay algo muy fuerte en términos de cómo la realidad se come los discursos ficcionales o los discursos poéticos o los integra a sus propios mecanismos, no sé, la publicidad ha ido ahí, la política ha ido a los discursos ficcionales y bueno, si no la dramaturgia se queda atrás, ¿viste? Como que hay que defender el rancho de alguna manera. Totalmente. Y bueno, y no sé, y ahí habrá que diseñar, crear o imaginar otros procedimientos o unas nuevas combinaciones. Supongo yo que también hay algo muy generacional en la medida que nuevos lenguajes y posibilidades técnicas empiezan a ingresar en el campo perceptivo, también la escritura se va a redefinir. Y referencias también, ¿no? Sí. Como que con qué crecimos, qué crecimos Totalmente, viendo. Totalmente, sí. Eso definitivamente se va a seguir actualizando, digo, como el día de mañana Peppa Pig va a ser como una referente. Sí, claro. Digo, como hoy es, no sé, Daniel San de claro, Karate Kid. Sí. O para mí, qué sé yo, Hora de Aventura es de alguna manera una referencia en lo que yo hago y porque es una de las ficciones que a mí que más consumo y que... Sí. Y me parece que eso se renueve, va a renovar naturalmente la dramaturgia. Digo, no es nuestro rol desde ahora como definir la dramaturgia futura, sino que se defina sola, ¿no? Sí. Hace poco escuchaba a Mario Latín que decía que él escribía en el iPhone, como que hace rato que ya no usaba otro mecanismo técnico. Mira. Y también pensaba que hay algo de eso que también va como a definir, no sé, ahora en 10 años no sé, pero en 200 años algo de la escritura dramática. Los modos de escritura, sí, como la Compu lo hizo en su momento. Totalmente, ¿no? como hay algo del gesto y de cómo el cuerpo escribe, eso que para mí también aparece como... Sí, como la idea de la generación beat de no corregir. Total. Tiene que ver con que el procedimiento de escritura es la máquina de escribir. Totalmente. Como tiene mucho que ver con eso, con que no podés borrar y como corregir es pasar por un proceso que implica posterioridad, que implica como otra conciencia. No lo puedes hacer en el momento. Yo te iba a preguntar también sobre esto, en relación a esto, como sobre la manera, sobre todo por Los hombres vuelven al monte, la manera que la ficción tiene de redefinir o de repensar la historia, de reformularla, incluso de reinventarla, digamos. Sí, yo en principio pienso que un poco algo ya dicho, pero que la dramaturgia no es subsidiaria de ningún otro discurso, digamos, como no viene a dar una clase de historia, no viene a informar nada, no debe, casi que siento que no debe ni informar ni hacer historia. Pero sin embargo uno va como pasando por hechos fundantes, ¿no? Digo, la guerra de Malvinas algo funda, claro. Algo funda en nuestro... Yo soy hijo de excombatiente de Malvinas, entonces hay algo muy constitutivo en mí también, de como bueno, todo el tiempo estuvo presente para mí la guerra de Malvinas, de que tengo cero años, claro. Y apareció como algo discursivo en ese sentido, y en Los hombres vuelven al monte, por un lado es fundante de esa escritura y a su vez es una excusa poética en ese sentido. Aparece como el sur, como una guerra, pero también en esa obra aparece cruzada, no sé, la literatura de Joyce, como la definición de fantasma y el Ulises y la búsqueda del padre también, aparecen como cruzados ahí. Aparecen temáticas que son más propias de la tradición ficcional. Exactamente, ¿no? Y de cómo la ficción trata la historia en ese sentido. Yo tengo la sensación de que si se hace historia no hay acción dramática en ese sentido, como si uno va a reponer una historia, si va a recuperar un hecho histórico, hay algo que se queda atrás, digamos que uno empieza como a estar en función de ese hecho histórico puntual que no se actualiza en la escena. Igual es
una hipótesis de escritura, claro, en ese sentido. Quizás sí tiene más que decir sobre historicidad, más que sobre historias. A mí en Los hombres vuelven al monte me interesaba mucho más los personajes que rodean a ese sujeto que vuelve de la guerra, que la guerra en sí misma. O sea, unas madres que quedaron ahí extrañando a sus hijos, que no volvieron nunca, unas hermanas que eran como subsidiarias de ese hijo que no vuelve o que empezaban a ocupar ese rol. Claro. Como, el aire que queda, digamos. Totalmente, ese vacío. De hecho, como mi viejo nunca volvió a Malvinas, yo en algún momento le propuse ir y como que no quiso. Yo no sé si lo hubiese soportado, pero me intrigaba la posibilidad de ir. Pero yo tenía siempre la sensación de que algo de él había quedado ahí, ¿viste? Como si hubiese un fantasma flotando que era, por un lado, mi papá en tiempo presente y un padre que era, a su vez, que estaba en Malvinas siempre. Y la obra un poco va a recuperar en un juego ficcional eso, como la idea de fantasma, como de doble presencia en ese sentido. Pero bueno, digo, hay algo inevitable a la hora de ser argentinos de una generación... sí, tocar ciertas problemáticas. Las rosadas, ¿viste? Como, o porque están o porque no están, o porque se omiten, pero aparecen en algún personaje, o en los modos de producción de ese texto, como claro. De alguna manera la dramaturgia es una suerte de arqueología de alguna manera, estudia los restos que están alrededor sí. Y los pone a funcionar, los enuncia en ese sentido. Para cerrar, capaz podría preguntarte si estás trabajando ahora, si estás escribiendo algún material que tenés pensado este año. No, ahora estuve ensayando como director y como trabajando sobre un texto de alguien más. Acabo de estrenar Los días de la fragilidad, que es un texto de Andrés Gallina. Y es un texto que me produjo un montón de problemas en la dirección. Y estoy como respirando después de eso, ¿viste? Como haber nadado un rato largo y vengo de haber escrito Rojaijú, que fue un proceso largo también, que es el texto que ganó este año el concurso del INT. Y yo, no sé, tengo la sensación de haber pasado un triatlón con eso. Como, claro, que necesitas frenar un poco a descansar. Sí. No escribo mucho, yo no escribo mucho en general, escribo muy poco. Y entonces me lleva mucho tiempo escribir claro. una obra. Siempre uno está jugando con la escritura y va como juntando cosas, pero no estoy como en un proyecto que diga, bueno, a ver si estoy escribiendo una obra. Estás generando como un archivito. Un archivito, los famosos archivos. Pero bueno. ¿Y vos? Yo estoy por primera vez en un proceso colectivo de escribir. Estoy escribiendo con María Florencia Rúa, que es una dramaturga y poeta amiga que admiro mucho. Estamos escribiendo juntos una obra. ¿A cuatro manos? A cuatro manos, usando un mismo drive, nos juntamos a una hora y hacemos una escritura re deforme. Y está saliendo algo que me encanta, como que venía sin poder como encarar ningún material, sí. Y ahora como algo del cuestionamiento y hay mucha confianza, y entonces es como se está armando algo que está buenísimo. Y ayer tuvimos el primer ensayo como que vamos a dirigir también en conjunto, y estoy en esa, por primera vez en un proceso en el que se escribe al mismo tiempo que se dirige, sí. Con una hipótesis dramática que yo ya tenía formada, pero sin texto, como tenemos 2 escenas, bueno, empezamos a ensayar esas 2 escenas, y nos juntamos un día a escribir, otro día a ensayar, un día a escribir, otro día a ensayar. La verdad que estoy muy contento, estoy como renovando mi alegría de ensayar, y también como, bueno, en el contexto como que vivimos ahora económicamente, y también, bueno, políticamente lo que está pasando, digamos, con la cuestión de los ministerios, eso no sabemos muy bien si vamos a conseguir dinero para hacerla o no, entonces estamos haciendo un proceso horizontal, como pensando en la idea de seguir produciendo para resistir en una zona que no necesite demasiado de una cosa externa. Me parece que ahora se vienen tiempos en los que si queremos seguir haciendo teatro,
va a haber que encarar procesos que sean más autogestivos, que es la primera vez que me pasa a mí, que siempre había conseguido como algo que a priori me daba una cierta tranquilidad, y ahora es como, bueno, encaremos algo como que podamos hacer porque tenemos ganas de hacerlo. Sí, como si el ensayo, yo también pienso un poco algo del orden del ensayo, es el lugar de resistencia, ¿no? Ensayemos años, no sé. Sí, totalmente. Ensayemos años hasta que queramos mostrarlo, pero eso, no precisar de condiciones de producción externas. Al menos ese reparo estamos teniendo por ahora. Es un buen reparo, es un buen paraguas. El paraguas. Bueno, un gusto. Nos vemos. Genial.